aquí está. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Estamos en la primera carta, primera de Juan. Decía la palabra del Señor que leíamos esa carta en primera de Juan. En 1:4 decía: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora empezamos en el capítulo 2. Y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Así que primera de Juan fue escrita en parte para que nuestro gozo sea cumplido, para que tengamos comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo, y también tengamos comunión los unos con los otros. Así que el Señor nos hablaba y nos decía que eres luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Recordamos eso? Así que no podemos decir que caminamos con Cristo si estamos caminando en tinieblas y si hay alguna tinieblas en nosotros. Y una de las formas de que el Señor nos perdone es confesando nuestros pecados. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, entonces dice la palabra que le hacemos a Él mentiroso. Pero si tenemos comunión uno con otros y si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no importa cómo se llame. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que ir mirando esta palabra. Yo creo que debemos poner cada uno de nosotros, tú y yo, nuestra vida al lado de esta palabra. Y cada vez que la vayamos leyendo, ir mirándonos, ir chequeándonos, para ver qué está ocurriendo allí. ¿Estoy yo caminando con el Señor de acuerdo a esta palabra del primer capítulo de Juan? ¿Tengo comunión con Dios? ¿Ando en luz? Son preguntas que yo tengo que hacerme. Y entonces, después de esto, pasar al capítulo 2. Y aquí se nos va a hablar de guardar la palabra de Dios. No solamente de leerla, del 1 al 6 vamos a estar. No solamente de leerla. Aquí se nos va a dar otra señal de que yo soy cristiana, de que tú eres cristiano. Se nos va a dar otra señal que va a ir dirigiendo mi mente a pensar si yo estoy viviendo una vida cristiana. Si mi decisión que yo tomé, mi vida, mi entrega al Señor, ha venido ocurriendo en mi vida una regeneración, un cambio, una transformación desde que yo le conocí. Si yo he ido saliendo de las tinieblas, o si yo todavía me mantengo en ella. Yo tengo que saber qué ha pasado, si yo estoy en comunión con Dios o no. Si yo me mantengo en comunión con Dios
si yo oro, si yo leo su palabra, si yo le adoro, si yo le sirvo, si yo camino con Él. Todo esto deben ser preguntas que yo tengo que hacerme. Y ahora, en el capítulo 2, empieza esta palabra diciendo: estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y entonces en el versículo 3 dice algo que es una marca o señal. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Conocemos nosotros al Señor? Que si es para ti, para mí, difícil tener una respuesta de si yo conozco al Señor, ahí en el versículo 3 hay una marca, hay una señal. Hay algo que me dice a mí si yo le conozco o no. Si yo conozco al Señor, allí me dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Así que la pregunta es: ¿estoy yo guardando sus mandamientos? Eso me dice a mí si yo le conozco. Eso determina, eso me dice, me da una señal de si yo conozco a Dios o no. Aquí no estamos inventando, aquí no estamos diciendo cosas que se nos pusieron aquí en la mente. No, aquí está diciendo: y en esto sabemos, y está escrito, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. No es si yo voy a la iglesia, no es si yo voy allí, no es si yo oro 10 horas en mi casa o aquí. No es si yo doy o no doy para el Señor. Bueno, yo doy, yo ofrendo. Entonces, con eso ya yo conozco al Señor. Aquí está hablando de todos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, por si acaso alguien dice: mira, no, espérese, Mercedes, yo le conozco, yo conozco al Señor. Y oye lo que dice: y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Es fuerte esa palabra? Quizás yo te puedo decir mentiroso, mentirosa, y tú la vas a encontrar, hasta te va a enojar, pero ahora mismo no te enojes. Dios nos está diciendo a nosotros esta verdad. Si tú dices: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en el capítulo 1 decía: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y aquí nos están diciendo: si tú dices, si yo digo que le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. Tú y yo podemos saber si estamos en Él. Qué tremendo es el Señor. Él nos deja
señales, Él nos deja la palabra para que nosotros nos evaluemos, para que nosotros nos miremos personalmente y podamos decir, soy cristiana. Entonces Él dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él. ¿Cuántos años tenemos sirviéndole al Señor? Algunos tenemos 30, otros 20, otros 10, otros 15, otros 2, otros 1. Todos estamos en el mismo lugar para esta pregunta y para esta afirmación. El que dice que permanece en Él. Yo tengo 29, yo tengo 30, yo tengo 34, yo tengo 38, yo tengo 10. Y permanezco en el Señor, permaneciendo en el Señor. Aquí dice, ¿cómo se permanece en el Señor? Debe andar como Él anduvo. Así de sencillo es esta palabra. Vayamos al Evangelio de Juan. Capítulo 14. Vayamos allí. Aquí en lo que acabamos de leer está Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Allí está escribiendo estas cartas. Y en el Evangelio de Juan está Jesús hablando la misma verdad. Ya no está hablando un discípulo de Él. Ya no está hablando alguien que le siguió. Está Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 14. En el versículo 15 empieza diciendo: Jesús hablando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Presente. Jesús estaba presente. En tiempo presente está diciendo, si me amas, guarda mi mandamiento. Aquí Juan está hablando y diciendo ya algo que se da por sentado. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ya lo da por sentado. Ya está diciendo alguien que conoce al Señor, camina de esta forma y actúa de esta forma. Pero aquí Jesús está diciendo, si me amas, guarda mi mandamiento. Guarda mi palabra. En el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, oiga esto, hermano, no es gritar y decir yo amo al Señor. El Señor le está diciendo, hay una marca, hay una señal, hay algo que determina tu amor por mí. Hay algo que está ligado a tu amor por mí. Hay algo que dice, es como el resultado de tu amor. Si me ama, guarda mis mandamientos. Y entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. No es solamente tener el conocimiento, mucha Biblia, mucha palabra, mucha teología, no. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que lo tiene. El que lo conoce, el que lo hace suyo y los guarda, ese y no otro, ese y no el que tiene mucha religiosidad, ese y no otro, es el que me ama. ¿Amamos al Señor?
ese es el que me ama. Y el que me ama, wow, oiga lo que dice aquí, será amado por mi Padre. Y no solamente eso, sino que dice Jesús, y yo le amaré. Y me voy a manifestar a Él, me voy a revelar a Él, me voy a mostrar a Él. Aleluya, santo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Y oiga lo que dice aquí. Respondió Jesús y le dijo, de nuevo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará otra vez, dice el Señor. Y vendremos a esa persona y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Aleluya, santo. Oiga eso. Dios está diciendo, mira, si tú tienes mis mandamientos, si tú los guardas, tú eres de los que me aman. Y entonces te amaremos, el Padre y yo. Y vendremos y nos vamos a revelar a tu vida. Y nos vamos a mostrar a tu vida. Y además de eso, vamos a ser morada contigo. Vamos a estar contigo. ¿No es eso glorioso, iglesia? ¿No es eso extraordinario? Que en medio de cualquier situación por la que atravesemos en este mundo, tengamos la certeza de que Dios está con nosotros. De que Dios va con nosotros. Porque nosotros le amamos, porque guardamos sus mandamientos. Hacemos lo que Él dice. Hermano, esta carta es para que nosotros busquemos. Y cada vez ahora que leamos su palabra, busquemos qué me dice el Señor. Wow, me dice que me da un mandamiento nuevo, que ame a los demás, que nos amemos los unos a los otros. Déjame ver a quién yo no estoy amando. Déjame ver a quién yo necesito perdonar, olvidarme de la ofensa y de cualquier cosa. Mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero en el 24 dice, el que no me ama, el que no me ama no guarda mis palabras. Así que usted y yo podemos determinar y saber si amamos al Señor. Usted y yo podemos preguntarnos, ¿amo yo al Señor? Y la respuesta está ahí en el 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Nadie, usted no tiene que hacer un curso de teología para saber si ama al Señor. Usted no tiene que esperar 10,000 predicaciones para saber si ama al Señor. Ahí está la respuesta. ¿Guardo yo la palabra del Señor? ¿Obedezco al Señor? ¿Guardo su palabra? ¿Guardo sus mandamientos? ¿Tengo sus mandamientos? Y el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor, sino del Padre que me envió. Aleluya.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Aleluya. ¿Está permaneciendo en mí? Mis palabras están permaneciendo en ti. Mercedes, permanece en mí, mis palabras permanecen en ti. Entonces pide todo lo que quiera. ¿Tiene necesidad? ¿Tiene problema? ¿Tiene dificultad? Ahí está. ¿Alguna petición? ¿O las peticiones no son contestadas ninguna? ¿Y cree que Dios no te está escuchando? Sí. Lo que pasa es que quizá esta primera parte no se está dando en mí o en ti. No estoy permaneciendo en el Señor y en su palabra. La palabra de Dios no está permaneciendo en mí, sino que yo la escucho, salgo y me olvido. Escucho, salgo y me olvido. Les recomiendo una vez más, tenga libreta de apunte. Libretas de apunte, donde usted pueda ver lo que Dios ha venido diciendo aquí. Kemuel, Amel, Henry, oiga, Maura, y se la voy a leer cada vez, y se la he dicho otra vez y lo voy a seguir diciendo. Amel, Henry, Esmeralda, Aráncele, Gober, Angemar, Maura, César, Ángela, Amel, Kemuel, digo, todo, aquí está Gobel, Aráncele, otra vez. En esta nada más de este año. Entonces yo voy otra vez ahí, porque no se puede olvidar esta palabra. Saque, busque libreta, que la mente de nosotros no está para recordar todo. Busque libreta, escriba cosas puntuales, palabra de Dios. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que queréis y os será hecho. Si guardareis mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Así como yo, dice Jesús, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Queremos permanecer en el amor de Dios? Vamos a permanecer, vamos a guardar su palabra. Aleluya. Esto es palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Volvamos a Primera de Juan. Pero antes de ir a Primera de Juan, vamos a ir al Salmo 19, que lo lee Kemuel cada rato. Salmo 19, del 7 al 11. Salmo 19, del 7 al 11. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Deseables son más que el oro. ¿Lo deseamos nosotros así? Más que el oro. Y más que mucho oro afinado, por si acaso. Y dulce más que miel, y que la que destila del panar. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Oiga lo que dice la palabra del Señor sobre los mandamientos del Señor. Son rectos, es perfecto, convierte el alma, es algo que hace sencillo al hombre, es puro, que alumbra los ojos, permanece para siempre. Sus juicios son verdad, son justos, es algo que nosotros tenemos que desear más que el oro. Y es algo que es más dulce que la miel. En guardarlo hay gran regalo, gran galardón, gran paga, aleluya. Así, mi hermano, que estos son los mandamientos del Señor que Él está diciendo. Si me ama, volvamos allá a Primera de Juan. Y mire, ahí mismo en Primera de Juan, vaya al 5. Al capítulo 5, dice aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 5. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto, vuelve y dice, conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Vuelve y lo dice. No hay otro amor a Dios. No hay de usted vestirse de cilicio 100 años. Ese no es el amor a Dios. El amor a Dios dice aquí, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y mire, y sus mandamientos no son gravosos. Dios mío, Dios del cielo. Oiga, la gente, usted le habla del Señor y dicen, oh, no, ¿y quién va a guardar todo eso? Es una carga. Y a veces como cristianos nosotros pensamos también que los mandamientos del Señor traen angustia. Es algo malo. Es algo pesado. Es algo que nos quita el gozo servir al Señor, cumplir su mandamiento. A veces creemos eso. A veces creemos que los mandamientos del Señor quita el gozo de yo disfrutar de las cosas del mundo, de yo. Aquí dice que no son gravosos. Son deseables. Son dulces. Fiel, su mandamiento, su palabra, nos acercan a Dios. Dios hace morada con nosotros en guardarlo. Y a veces decimos, Dios mío, es que mira, yo no puedo ser cristiana. Es que los mandamientos del Señor son demasiados. Es muy fuerte ser cristiana. Aquí dice lo contrario el salmista y la palabra. Primero, no son gravosos, no es algo que te tiene que cargar ni cargarme a mí. No es algo que nos tiene que decir, wow, mira, ahora yo tengo que cumplir con este mandamiento del Señor, pero eso me manda, me quita a mis amigos, me quita el disfrute, me quita aquello. No, no son gravosos, dice la palabra del Señor. Dulce más que la miel. Deseable más que el oro. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Estás en Él? Joven, dama, caballero, amigo, ¿estás en Él? En esto sabemos que estamos en Él, si guardamos sus mandamientos. No hay otra señal. No estamos para, yo le voy a hacer, le voy a dar al Señor, le voy a hacer al Señor. Dios está diciendo, mira, es esto, sus mandamientos. Esto es. Y termina el versículo 6 diciendo, el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Por eso, hermano, digo que no hay que, Dios mío, tengo que aprenderme griego, hebreo, y es bueno aprender todo esto, y es bueno teología. Yo no estoy hablando que no, estoy diciendo que por si acaso decimos, Dios mío, es que yo no sé cómo anduvo el Señor, cómo permanecer en Él, porque yo no sé. No, el Señor está diciendo aquí cómo permanecer en Él. ¿Cómo? Debe andar el que dice que permanece en Él, el que dice que es cristiano, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. No hay una otra exigencia, no hay otra demanda, no hay otro ejemplo. Mira, el que dice que permanece en Cristo debe andar como camina la pastora Mercedes. El que dice que permanece en Él debe vestirse como se viste la pastora. El que dice que permanece en Él debe estar como está la pastora. No. Tú y yo y tú, debemos andar para permanecer en Él, si decimos que estamos allí, como Él anduvo. Así que el modelo no es el que está al lado mío. El modelo para permanecer en el Señor, la exigencia para permanecer en el Señor, no es Quemo el que predica, Maura, Angemar, César, Esmeralda, Josefina, Elsa, María Esther, Bernardo, Henry, allá Gobel, allá Bienvenido, allá Máximo, allá Radamé, allá Rina, todo, o los que dirigen las canciones, o los que dirigen oración, o los que simplemente están ahí sirviendo al Señor. No, hermano, mi modelo no es nadie, ni el tuyo soy yo. Aquí dice que el que dice que permanece en Él tiene que caminar de una sola forma, como Él anduvo. Y si tú quieres ver, y lo vamos a estar mirando el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a seguir mirando todo lo que Juan nos escribió. Amén, iglesia. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No es algo que te tiene que cargar, servir al Señor. No es algo que te tiene que traer aflicción, servir al Señor. Si es así, no conoce al Señor. Porque servir al Señor es un deleite. Es más dulce seguir sus mandamientos, más dulce que la miel. Son deseables sus mandamientos más que el oro.
trae vida, trae paz, trae gozo. Sus mandamientos, su presencia está con nosotros cuando guardamos sus mandamientos, iglesia. Esta carta nos quiere llevar a los pies de Jesús. Permitamos que Él lo haga. Que el Señor pueda hacer morada en nosotros, pueda venir a nuestras vidas, pueda revelarse, mostrarse a nosotros y mostrarnos, iglesia, que lo que Él nos ha ofrecido y ha venido hablándonos no se trata de algo de aquí en la tierra, es algo más allá que atraviesa los tiempos. No nos está ofertando cosas terrenales. Al contrario, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido ese mundo. Y lo que les ofrezco es vida eterna. Lugar donde no habrá lágrima, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Aleluya. Y estarán para siempre conmigo. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tus mandamientos sean más dulces que la miel. Y en guardarlo hay gran redención, gran premio. Que tus mandamientos no sean gravosos para nosotros, que no sean una carga. El no pecar, que no sea una carga. Que no sea una carga el obedecer tu palabra. Que no sea algo gravoso que nos aflija, que nos lleve a la tristeza el guardar tu palabra. Al contrario, que nos traiga el gozo que ella misma dice, la alegría, el hecho de que tu presencia sea notoria en nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es.